primaria completa y no tiene alergias. En antecedentes patológicos personales, él refiere que tuvo herpes zóster en región intercostal izquierda hace 6 meses. Su padre fallece con infarto agudo de miocardio. En cirugías tuvo una herniorragia inguinal izquierda hace 4 años. En hábitos normales de alimentación 3 veces al día, defecatorio 1 vez al día, diuresis 2 a 3 veces al día, niega alcohol y tabaco. El motivo de consulta del paciente es disnea. Entonces, el cuadro clínico inicia hace 1 año y 5 meses con debilidad progresiva, acompañándose de palpitaciones de constantes más evidentes cuando realizaba esfuerzo físico, o sea, cuando caminaba. Posteriormente se acompaña de disnea de grandes esfuerzos y al momento esta ya es de pequeños esfuerzos, por lo que acude a médico particular, quien le hace estudios y encuentra que tiene anemia y recibe tratamiento con epavionta, que es vitamina B9 y B12, más hierro oral por 6 meses. Al inicio la sintomatología disminuye durante la toma de la medicación, pero una vez que suspende nuevamente comienza la sintomatología de astenia, palpitaciones y disnea progresiva, llegando incluso a pequeños esfuerzos. Desde hace 2 meses nota la presencia de edema vespertino bilateral que desaparece con el reposo y desde hace 15 días el edema es mayor bilateralmente. Los síntomas de disnea, palpitaciones son más importantes. Con esta sintomatología es ingresado a esta casa de salud para su estudio. El paciente presenta cefalea holocraniana pulsátil que inició hace 1 año, esta es esporádica, actualmente es constante, se presenta con el esfuerzo físico y toma paracetamol con lo que disminuye y responde normalmente. Inicialmente bajó de peso, pero hoy se siente hinchado y ha ganado 8 kilos, esto es por lo que ha ganado edema. Tiene hiporexia y también dolor en el hemitórax izquierdo, tipo quemante, en ocasiones como calambre desde hace 6 meses. En el examen físico, bueno, este es un paciente consciente, orientado en tiempo-espacio, semifowler, con oxígeno por bigotera y conjuntivas pálidas. En signos tenemos la tensión arterial en 160, está taquicárdico con 110, tiene taquipnia en 28, la temperatura está normal y un IMC en rangos normales. Al examen físico encontramos un cuello con el pulso venoso presente, signo de LANCC positivo, y presencia de una adenopatía izquierda móvil de 1 centímetro no dolorosa. El signo de LANCC generalmente es cuando tenemos una insuficiencia venosa valvular. En tórax tenemos expansibilidad torácica en bases disminuida, bilateralmente, también frémito abolido en bases bilateralmente, matidez en bases, murmullo vesicular abolido igual bilateralmente. El corazón es taquicárdico, el latido de la punta visible más allá de la línea media clavicular izquierda, presencia de soplo o sistólico en foco mitral, grado 2 a 6. En abdomen no hay ninguna patología. En región inguinal encontramos una adenopatía de 3 centímetros, móvil, semidura, de bordes regulares. En región perineal normal. Y en extremidades encontramos el edema, 2 de 3 cruces, y neurológico el paciente se encuentra normal. Según el examen físico, tomar en cuenta en primer lugar que las adenopatías que tenemos aquí en cuello, según la literatura que encontré, no deben ser mayores de 0.5 centímetros y en caso de ser infecciosas son dolorosas, y las inguinales no tienen que ser mayores a 1.5 centímetros. El listado de problemas del paciente es un paciente que presenta disnea, edema, cefalea y palpitaciones. Bueno, en primer lugar, ¿qué es la disnea? Es una sensación de falta de aire, dificultad para respirar. El paciente tiene una disnea crónica. Esta en las primeras fases solo aparece durante el esfuerzo físico y más tarde incluso en el reposo. Nuestro paciente ahorita tiene la disnea en pequeños esfuerzos. Esta puede ser por EPOC, por bronquiectasias, insuficiencia cardíaca crónica, enfermedad pulmonar intersticial, secuelas de tuberculosis, tumores pulmonares primarios y metástasis, también anemia, enfermedades del sistema neuromuscular, insuficiencia respiratoria crónica. También hay la disnea paroxística nocturna, la platirnia, que son diferentes. La platirnia es solamente cuando aparece con el paciente estando de pie o sentado. El edema. Aquí, bueno, entender un poquito solamente la fisiopatología. ¿Cuándo aparece el edema? Tenemos diferentes presiones que juegan en esto. Primero está la presión hidrostática, la presión oncótica, y tenemos también cuando hay afectación del endotelio vascular. Cuando la presión oncótica, en primer lugar, está dada por las proteínas, que están como jalando para que no se salga el líquido. Entonces, cuando tenemos menos proteínas, disminuye la presión oncótica, le gana la hidrostática y se extravasa el líquido. Mientras que cuando aumenta la presión hidrostática, ya sea, por ejemplo, por aumento de volumen, esta le puede vencer a la presión oncótica y se extravasa. De igual manera, cuando hay un daño en el epitelio, en el endotelio vascular, se puede igual extravasar líquido y formar edema. El paciente también tiene cefalea holocraniana pulsátil. Esta es una cefalea típica de mecanismo vascular. Generalmente puede ser debido a que el paciente tiene clínica de una insuficiencia cardíaca. Ya lo vamos a analizar más adelante. Pero en la insuficiencia cardíaca lo que hay es una vasoconstricción refleja que puede dar una disminución del aporte sanguíneo cortical al cerebro. Entonces esto puede provocar una cefalea de tipo pulsátil holocraniana.
El paciente también tiene palpitaciones. ¿Qué es esto? Generalmente uno no tiene que sentir, no tiene que percibir el ritmo sinusal normal, lo que implica que cuando uno tiene palpitaciones es que está sintiendo un cambio en la frecuencia o el ritmo cardíaco. En todos los casos lo que sientes es el movimiento anormal del corazón dentro del tórax. Puede ser por causas cardíacas o no cardíacas. Cabe recalcar que nuestro paciente tenía un soplo sistólico grado 2 a 6, entonces muy posiblemente tenga que ver con esto, aunque el paciente al ser también anémico puede ser una de las causas que estén ocasionando estas palpitaciones. Entonces, analizando al paciente. Tenemos un paciente masculino de 65 años de edad con antecedentes de herpes zóster intercostal izquierdo hace 6 meses. Al momento presenta disnea de pequeños esfuerzos. Desde hace 2 meses presenta edema vespertino bilateral que se ve durante el día, que empeora desde hace 15 días y también aparecen palpitaciones importantes. Tiene cefalea holocraniana ocasional que se ve con paracetamol, presencia de signo de ACC positivo e hiporexia. Entonces, este paciente primero hay que pedirle exámenes complementarios. Lo más importante que tenemos que pedirle es una RX de tórax y una biometría hemática, pero también tenemos que pedir un electrocardiograma para valorar la función cardíaca, la biometría hemática para ver el perfil infeccioso y anémico, química sanguínea, tenemos que ver la función renal del paciente en los pacientes que tienen edema o los que tienen insuficiencia cardíaca. Generalmente la insuficiencia cardíaca conlleva una insuficiencia renal y viceversa. También tenemos que ver un hemo para ver igual función renal, perfil infeccioso. La RX de tórax para valorar los pulmones. Aquí el paciente, como vimos en el examen físico del tórax, tiene la clínica clásica de lo que es un derrame pleural bilateral, así que la RX de tórax podemos apreciar esto. Más adelante dices que es loculado y no loculado. Bueno, este paciente, según la clínica que tiene, principalmente por el signo del ANSI positivo, por la cefalea y por el edema bilateral, yo sospeché de que podría tener un síndrome de vena cava superior. Por tanto, se me ocurre que una idea bastante buena aquí sería tomarle una tomografía contrastada de tórax, que es el gold estándar, y en caso de que esta se contraindique, una resonancia magnética. También para valorar el soplo, el de elección es el ecocardiograma. Es importante ver esto por el cambio de presiones que vamos a tener aquí también. Igual tenemos que pedir marcadores inflamatorios para evaluar la respuesta y pronóstico, ya que, por ejemplo, igual cuando hagamos la toracocentesis del paciente, ya que tiene un derrame pleural, tenemos que evaluar si es que hay presencia o no de LDH, ya que esta se aumenta más cuando tenemos la presencia de exudado. Diagnósticos diferenciales del paciente es una insuficiencia cardíaca, un síndrome de vena cava superior y un cáncer pulmonar. Yo aquí puse dos principales, que es el de células pequeñas y el no pequeñas, pero ya les voy a explicar un poquito más. Bueno, en primer lugar, ¿por qué yo sospeché de un síndrome de vena cava superior? El paciente está claro que tiene una insuficiencia cardíaca por la insuficiencia valvular mitral que se diagnostica con el soplo auscultable y por la presencia de edema. Entonces, paciente insuficiente cardíaco. Ahora, causas de la insuficiencia cardíaca, de las más comunes, tenemos que están los cánceres de pulmón. Entonces, además de que también podría ser por una endocarditis postinfecciosa o incluso por un infarto agudo de miocardio que el paciente alguna vez haya tenido, aquí es importante el antecedente del padre que falleció de un infarto agudo de miocardio. Entonces, ¿qué tiene nuestro paciente? Tiene el edema, tiene la disnea y tiene cefalea. Entonces, por eso es que dije, bueno, es muy posible que sea un síndrome de vena cava superior. ¿Qué es esto? Es cuando cualquier masa ocupativa está comprimiendo la vena cava superior, impidiendo que haya un retorno venoso adecuado de la sangre por parte de todo lo que es el drenaje superior. Las principales causas de este síndrome de vena cava superior en la edad del paciente generalmente son malignas. En los pacientes pediátricos podemos pensar que es por una cardiopatía, pero por la edad del paciente podemos pensar que es un cáncer. Los más comunes aquí son el carcinoma de células pequeñas y el de no pequeñas, y seguido del linfoma no Hodgkin. Bueno, el carcinoma de células pequeñas es muy probable ya que este es de distribución central y es menos frecuente que el de no pequeñas, pero con mayor frecuencia ocasiona el síndrome de vena cava superior, mientras que el de células no pequeñas es de distribución más periférica, pero este es más común y con menor frecuencia ocasiona el síndrome de vena cava superior. Entonces, este estaría tal vez dentro del diagnóstico del paciente, del origen de la insuficiencia cardíaca que él sí tiene. Para diagnosticar esto, entonces, historia clínica, laboratorio de imagen y el estudio histopatológico. Este paciente tendríamos que verle bien primero los estudios de imagen, ver si es que puede ser un cáncer de pulmón y ahí ver cuál tipo de cáncer sería en caso de que sea esto. De ahí, antiguamente, hace como 10 años, el principal diagnóstico de la síndrome de vena cava superior se asociaba con mediastinitis postotuberculosas, entonces las causas infecciosas no estaban descartadas. Por tanto, están dentro del diagnóstico diferencial en caso de que el paciente sí sea una emergencia oncológica, como es el síndrome de vena cava superior, como ser una neumonía, tuberculosis, etc.
Aquí están los diferentes grados que le agrupé. En caso de que sí sea nuestro paciente, el único grado que iniciaría con el Néstor es el que tiene cefalea, sería un síndrome grave. Bueno, el paciente tiene una insuficiencia mitral. Explicando esto, ¿qué es lo que pasa? Todos ya entendemos bastante bien cómo funciona la circulación. Aquí tenemos la valvulita mitral, que es el paso de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Y bueno, primero llegan las venitas pulmonares, todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando tenemos una insuficiencia mitral, que puede ser por posendocarditis, que también puede ser una causa del cáncer pulmonar, que puede ser también posinfarto agudo de miocardio, dependiendo de si se conservan o no los músculos papilares íntegros, lo que va a pasar aquí es que se está regresando toda la sangre que bombea de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Primero, aumenta la presión dentro de la aurícula izquierda y por tanto aumenta la presión en las venas pulmonares. Esto va a llevar a un aumento de la presión concomitante intrapulmonar, que va a ser una causa que puede darnos lo que es el derrame pleural. De ahí también va a disminuir la presión del ventrículo izquierdo, por tanto disminuir la presión de eyección en la aorta, y esto va a hacer que se encharque la sangre, básicamente. Al estar encharcado, el paciente se va a edematizar. Por tanto, puede ser la principal causa que tenemos aquí para que nuestro paciente tenga el derrame pleural. Ahora sí, como he explicado todo esto, el paciente tiene un derrame pleural. Solamente por la auscultación, matidez, incluyéndole la disnea, está más que claro. Lo que tenemos que diferenciar es si es que es primero un tipo de derrame pleural de tipo trasudado o exudado, ya que el manejo de estos va a ser diferente. Ya les indico más adelante cómo es el manejo. En el trasudado, ¿qué es lo que pasa? Solamente aquí está regresando, como les dije, regresa la sangre, entonces aumenta la presión de las venas pulmonares. Aquí, ¿qué está pasando? Que aumenta la presión hidrostática por un aumento de volumen. Ya, entonces está extravasando porque la presión hidrostática le está ganando la oncótica. Sin embargo, en caso de que sea un exudado, aquí ya hay una afectación en el endotelio, entonces aquí también se salen proteínas y aumentan los marcadores inflamatorios. Esto puede ser también en el cáncer de pulmón, como especificaba. Generalmente aquí vamos a tener derrames pleurales de más tipo exudado, y como nuestro paciente tiene un derrame bilateral, es un poquito más agresivo que solamente un tipo de derrame pleural por el aumento de la presión hidrostática. Entonces, el diagnóstico probable del pulmón sería un síndrome de vena cava superior por cáncer de pulmón, más la insuficiencia mitral, o sea, el paciente tiene una insuficiencia cardíaca. Para el manejo del síndrome de vena cava superior, adentré un poquito más. Primero, damos tratamiento de soporte, oxigenoterapia, diuréticos, elevamos la cabecera de la cama. Los glucocorticoides es controversial. En dos últimos estudios que encontré decía que ya no tienen una significancia clínica tan estadísticamente significativa, ya que no había una diferencia en la respuesta. Pero, sin embargo, muchos prefieren utilizarlos todavía. Viendo la gravedad de los síntomas, si es síntomas grado 4 de síndrome de vena cava superior, compromete la vida del paciente, entonces stent y trombolisis. Si son grados 1, 2 y 3, primero obtención del diagnóstico histológico y vemos si es que hacemos manejo quirúrgico con un bypass o resección completa del tumor, y en caso de que sean tumores quimiosensibles, quimioterapia, y no quimiosensibles, radioterapia. En caso de que sea un carcinoma pulmonar de célula, un no microcítico, primero se inicia con radioterapia, aunque decía que igual sirve la combinación de radioterapia con quimioterapia, ya que la radioterapia tiene una buena respuesta inicial, pero una mayor reincidencia, mientras que la quimioterapia tiene una menor reincidencia. En cambio, en el carcinoma pulmonar microcítico es primero dirección quimioterapia, y también se indica que puede ser quimioterapia más radioterapia. En linfoma y en tumores de células germinales, que justo nos explicó el doc que no puede ser porque serían pacientes de menores de 40 años, aquí es quimioterapia. Y en timoma, carcinoma tímico, masa residual de tumores de células germinales, cirugía obviamente. La insuficiencia mitral, el manejo, según la NIJA que encontré, era primero warfarina. En caso de que haya ya cuadro isquémico, es un tratamiento intensivo con diuréticos, dieéticas, beta-antagonistas, también vasodilatadores como el nitroprusiato sódico. También podemos, en caso de que sea un paciente ya grave, hacer una contrapunción aórtica. Esto se hace con un balón. Y el tratamiento quirúrgico igual dependería del grado de insuficiencia que tenga, pero evaluando la función valvular. La valvuloplastia se hace si es que se conservan los músculos papilares, y si está cuando está conservada la función de estos, va a ser un mejor pronóstico. El reemplazo de válvula también se puede hacer por una bioprótesis que se va a degradar con el tiempo y hay que recambiarla de nuevo. También se puede hacer una reparación transcatéter. Y también en lo que es la insuficiencia mitral isquémica postinfarto agudo de miocardio se puede hacer una revascularización simultánea de coronarias. Por eso yo pedí el electrocardiograma en este paciente,
porque quería ver si es que hay una elevación de la ONP, quiero ver si es que el paciente tuvo un infarto o por qué es la insuficiencia cardíaca que tiene en caso de que no sea por el cáncer. Sin embargo, yo sospeché más de viendo las adenopatías y también la hiporexia o pérdida de peso. Bueno, el paciente tiene un derrame muy posiblemente no loculado, porque este obedecería la gravedad en caso de que sea por insuficiencia cardíaca. Loculado es que no obedece la gravedad, es decir, puede estar el derrame pleural en el lóbulo medio, afuera, por encima del ápice pulmonar, pero el no loculado obedece la gravedad. Este va a estar en las bases. Entonces, en nuestro paciente, según la clínica de la auscultación que le hicimos, es un derrame pleural bilateral que obedece la gravedad. Por tanto, es más probable que sea un no loculado. Aquí el manejo de este sería con toracocentesis. Vemos si es que hay pus o líquido seroso. En nuestro paciente, lo más probable es líquido seroso. Dentro de hacemos un análisis bioquímico, vemos el pH, tinción de Gram, un cultivo, bioquímica y la fórmula leucocitaria, y viendo el pH, vemos si es que es menor a 7.2, hacemos drenaje más tratamiento fibrinolítico, y si es mayor a 7.2, hacemos toracocentesis evacuadora. Entonces, más o menos así le orienté el caso clínico. El paciente es un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia mitral, una disnea de pequeños esfuerzos. Sin embargo, la causa de la insuficiencia cardíaca yo la estaría orientando debido a que es un cáncer pulmonar. Gracias. A ver, bastante interesante la parte, pero no es de ese diagnóstico, porque no tiene esas características como para pensar en que tenga, hay un síndrome básico que está. Cintia, ¿cuál fue su análisis en este caso? Podemos abrir, por favor, las cámaras, sería bueno para poderles ver. Además, todos los chicos de quinto deben abrir las cámaras. Sí. Doc, o sea, yo sí estoy de acuerdo con con el diagnóstico de Gunther de insuficiencia cardíaca. Ya, hasta ahí. Hasta ahí. Creo que se pasa un poquito más ya con lo del tumor y todo eso. Con el cáncer a nivel pulmonar. Pero sí está bien porque a nivel de la fisiopatología en donde él nos mostró, uno de los principales síntomas a nivel de la insuficiencia cardíaca sí es la disnea. Además de las palpitaciones que también presentaba el paciente, la astenia, y además hay que tomar en cuenta que la disnea fue progresiva, que es una de las características de la insuficiencia cardíaca. Ahora tocaría ver cuál es cuál es el origen de esta insuficiencia cardíaca. Otro de los síntomas que también, o signos que tenía el paciente es que tenía edema, y el edema generalmente en la insuficiencia cardíaca es bilateral, y este también lo cumple. Betsabe, ¿cuál es su opinión? Bueno, Doc, yo también estoy de acuerdo en el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca porque el paciente tiene signos de insuficiencia cardíaca más de izquierda, por lo que presenta la disnea, presenta el edema, presenta el signo de Lancisi, que tiene alguna insuficiencia valvular. Entonces, en el diagnóstico de insuficiencia cardíaca sí estoy de acuerdo. Para lo del cáncer de pulmón sí necesitaríamos un poco más de estudios. Y como dijo Cintia, sí estaría de identificar bien la causa que esté dando la insuficiencia cardíaca del paciente. Me falta explicar una cosa más acerca de la anemia del paciente, que también fue lo que me hizo llegar a pensar en que podía tener un tumor. Últimamente se está estudiando lo que es la eritroferrona, que es un marcador que se eleva, y lo que va a hacer es que aumente la producción de psidina, que va a secuestrar las ferroportinas en caso de que tengamos una enfermedad inflamatoria crónica o una infección en el paciente. Entonces va a disminuir la absorción del hierro. Por eso es que se me ocurrió que el paciente respondía a la anemia cuando se le sobreadministraba hierro. Entonces esto es común cuando hay cánceres o cuando hay infecciones. Solo por ahí también, eso me faltó. Muy bien. A ver, póngale la historia clínica desde el inicio, los datos de filiación. ¿Qué? Ya, ahí, por ejemplo.
ahí, ese es primerito. ¿Qué es lo que les voy enseñando a todos los estudiantes? El primer análisis es los datos de filiación, y eso me permite a mí hacer proyecciones epidemiológicas y algunas enfermedades de acuerdo al grupo de edad. Por ejemplo, aquí tenemos 65 años de edad. Aquí tenemos que pensar en todas las enfermedades de tipo crónicas, primero crónicas y generalmente degenerativas. Hay también el sexo también, como ustedes conocen, saben que es un predictor de enfermedades. Y quizás el área de la residencia habitual, Riobamba, como que no tiene tanto, aunque sí algunos sitios podría tener mayor predisposición para alguna enfermedad. El área de ocupación, la inclusión, esas cosas. Sí, la ocupación quizás no nos da mucho aquí, por lo menos este paciente nos ayuda, pero sí el grado de instrucción que nos puede dar, quizás el grado de educación, de forma de cómo ve la vida, de cómo se cuida, todas esas cosas. Pase la siguiente. Ya, perfecto. Entonces aquí en antecedentes de patrones personales ya hay alguna cosa que ya debe llamar la atención, como es importante. Él hace 6 meses ya tuvo un herpes zóster. Ahí viene la pregunta. ¿Qué es el herpes zóster, Cindy? A ver, por favor, tienen que estar conectados. ¿Qué es el herpes zóster? Ya, Doc, es una infección causada por un virus, el virus del herpes. Principalmente vamos a tener que tener el antecedente de haber, estos colonizan, por así decirlo, a temprana edad, cuando uno es joven, y de ahí tienden a reactivarse ya que se encuentran a nivel de terminaciones nerviosas y siempre generalmente tienden a seguir un dermatoma. Ya, entonces tenemos una... Pero ¿por qué se activan? Pero verá que Por la inmunidad, bueno, se dice que es por lo que se dice, ¿no? La inmunidad baja. Y es verdad porque el cuerpo, la respuesta inmune, tiende a bajar o tiende a ser menos resistente, y ahí es donde estos virus se reactivan. Ya, perfecto. Entonces, todos hemos tenido la varicela. La varicela zóster. La varicela, y al final, como al final es un recuerdo de esta enfermedad en la parte de los ganglios posteriores. Pero aquí cuando usted tiene un paciente, y hágase cuenta, y eso es como un llamado de atención en los pacientes que hacen herpes así en la tercera edad, porque los pacientes casi están seguros de tener un trastorno de la inmunidad, como dijo Cintia. Es como un trastorno de la inmunidad. Pues aquí ya tenemos, a uno ya tiene que pensar en qué enfermedad a mí me puede dar este tipo de trastorno. Pues aquí hay un trastorno de inmunidad, eso nos dice ahí. Y por el resto yo creo que no tenemos nada más. Pase por favor el siguiente. Ya. Pues aquí lo que nos está diciendo es un síntoma Disney. Un término, ustedes cuando hacen un análisis de la disnea, ustedes tienen que hacer un análisis desde 4 puntos a la disnea. La disnea desde el punto de origen cardiológico, pulmonar, neurológico y metabólico. Esos son los 4 grandes problemas comunes de tipo de disnea. Entonces, los cardiológicos, ustedes muy bien ya lo saben, todas las patologías con insuficiencia cardiovascular, con trastornos del ritmo, las valvulopatías, las cardiopatías congénitas, todo esto nos va a dar como es una disnea. Y las causas de tipo pulmonar, todas las causas que estén alterando el parénquimo, ahí estamos, los derrames pleurales, los neumotórax, los hemotórax, los piotórax, están las neumonías, están los broncoespasmos, como decía su compañero,
está las bronquitis, está todo, ¿no? O sea, todas esas cosas nos va a dar el problema de tipo de la disnea. También tenemos la disnea de tipo central cuando tenemos algún trastorno a nivel del tronco o de la vía de la respiración. Entonces debe haber algún cuadro de tipo neurológico, pues puede haber un infarto, una hemorragia del tronco, algo. Y también las causas metabólicas. Por ejemplo, aquí tenemos los trastornos de las insuficiencias hepáticas, tenemos las insuficiencias renales, los síndromes anémicos, tenemos los trastornos ácido base. O sea, todos estos componentes podemos tener en el síndrome anémico. Entonces, si usted coge solo el síntoma disnea, y analiza los diferentes elementos que vamos teniendo. Por ejemplo, en la parte pulmonar, ustedes ven que ahí hay síntomas de signos que nos indican que estamos ante un síndrome de ocupación hídrica, como muy bien lo dijo su compañero. ¿Sí? Ahí hay expansividad disminuida, hay murmullo vesicular abolido, hay matidez y hay frémito abolido. Entonces, esas 4 cosas lo que interviene en un síndrome de ocupación hídrica. El síndrome de ocupación hídrica tiene un sinnúmero de causas. Asimismo, de ahí nace otra vez el diagnóstico diferencial de las causas. Y ahí tiene que ver, inclusive, si usted, como va aumentando más, usted aparece ya otro síntoma que le está acompañando a este síndrome, que es el soplo cardíaco y que es el edema y que es el signo de lancisis. Entonces, usted ya puede estar viendo en este momento de cómo se ha ido configurando el cuadro de tipo anémico, que ya no es solo de una causa, ya no es de una sola causa, sino también hay problema cardiológico, hay problema pulmonar, posiblemente hay un problema de tipo metabólico. Entonces, estamos viendo que que la disnea, en su análisis, en su parte global, estamos viendo que aquí problema de tipo cardiológico, el problema de tipo neurológico no existe, porque si es que tuviéramos algún problema de tipo neurológico, deberíamos haber algún trastorno a nivel del tronco, porque ahí está el área de la respiración. Entonces deberíamos haber parálisis faciales, o algún trastorno del nervio, como es del nervio de los paracraniales, y eso no lo tenemos, o algún déficit de tipo neurológico, pues que está en buen estado. Entonces, la parte neurológica se elimina. Nos va quedando la parte cardiológica, que sí tenemos síntomas y signos para pensar en alguna patología neurológica, y también nos va quedando la parte pulmonar. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que está, qué es lo que tenemos, qué es lo que desencadena este cuadro? Y ahí, si usted ve acá, por ejemplo, acá, vemos que este cuadro clínico, primero, es un cuadro de tipo crónico. Tenemos 1 año, 5 meses. ¿Ya? Y que va presentando tanto con astenia, que me parece que es la debilidad progresiva, más las palpitaciones. Y eso se ha ido incrementando, que inclusive creo que si usted lee adecuadamente en la historia clínica, usted encuentra que ha sido tratado por un síndrome anémico. Y el síndrome anémico, esta historia clínica es muy bueno para analizar lo que no se debe hacer, porque usted en un síndrome anémico nunca usted puede dar un tratamiento si no encuentra la causa. Porque el síndrome anémico es un síntoma más de alguna enfermedad grave, o puede ser también algún problema como de tipo nutricional. Entonces aquí lo que el médico que hace en ese momento es darle un escopetazo a una enfermedad con ácido fólico, vitamina B12 y hierro. Y en algo posiblemente, porque es un problema de tipo crónico, en algo mejor, pero después nuevamente vuelve a recaer. Y mejor, como es nota la presencia de edema, comienza a aparecer el edema típico cardiológico.
porque recuerden que hay, cuando muy bien hacía el diagnóstico, muy bien hacía pues, la fisiopatología de UTEM, hacía, realizaba la homeostasis entre la presión hidrostática con la presión cardioosmótica. Y aquí lo que estamos viendo es que posiblemente hay signos indirectos, directos, mejor dicho, como el síndrome de Lancisi, por ejemplo, el síndrome de Lancisi que se produce por una presión hidrostática aumentada. Entonces aquí ya estamos viendo de que está fallando algo en este edema. Y en el edema tiene que ver con la presión hidrostática y también con la presión cardioosmótica. La presión hidrostática, ¿en qué se afecta? ¿En qué patologías se afecta? En problemas cardiológicos y en problemas de tipo renal. Acá habría que ya después, claro, por supuesto, habría que tomar algunos exámenes para llegar al diagnóstico. Pero lo que estamos viendo es que aquí el edema, e inclusive si usted estudia la semiología del edema que está presentando acá, dice, el primero es de manera vespertina y es bilateral. ¿Y cómo es el edema de tipo cardiológico? Aparece en la parte vespertina y comienza a irse incrementando paulatinamente. Entonces acá ya tenemos un edema de tipo cardiológico. Y el edema de tipo cardiológico se da por una sola causa. ¿Cuál es? La presión hidrostática aumentada. Entonces, aquí lo que estamos configurando y algunas cosas, algunas ideas, en que estamos viendo en este paciente, vamos viendo que tenemos un problema cardiológico, un problema pulmonar y posiblemente un problema de tipo metabólico, que hay que descartarle, o sea, que hay que pensarlo y mucho más si usted ya tiene un antecedente de hacerse una anemia. Se trata de una anemia con lo que mejora. Muy bien, entonces, ante eso, usted ya tiene que comenzar, lo que hay que pensar es lo primerito, pues, ¿no? O sea, ¿cuáles son los exámenes y qué más me puede ayudar a mí en el diagnóstico que estoy yo pensando? Pásele, por favor, al examen físico. Ya, en el examen físico hay cosas bastante interesantes. Uno confirma la taquicardia y confirma la taquipnia. Punto. O sea, confirma la taquicardia y confirma la taquipnia. Y ahí, en el examen físico, si ven a nivel del tórax, está claramente determinado un síndrome de ocupación hídrica, porque tenemos un derrame pleural bilateral. O sea, allá ya tenemos, no hay que dudar más. O sea, aquí tenemos un problema de tipo, como es de tipo pulmonar, por un síndrome de ocupación hídrica. Si vamos al área del corazón, usted tenemos ahí un soplo de baja intensidad. 2/6 es poco. Y esto inclusive puede estar entrando inclusive en los soplos de la viscosidad disminuida. Entonces, por los hiperflujos. ¿Y en qué patología tenemos hiperflujos? Tenemos en los síndromes anémicos. Entonces, en este paciente, si es que ya tengo el antecedente de que fue tratado con anemia, una de las primeras posibilidades es que este paciente tenga anemia, por supuesto, y que no se haya corregido completamente, porque en el momento que hacen un tratamiento con las vitaminas y el hierro, no está pegando al diagnóstico exacto y por eso no mejora. En alguna parte algo mejora, pero en lo posterior no aparece como la mejoría completa. Pero también usted va viendo que en las regiones inguinales hay una adenopatía de 3 centímetros. Y eso ya llama la atención, mucho más en ese tipo de pacientes. Ya llama la atención. Las adenopatías de 0.5 a 1 centímetro en el área de cuello, de región inguinales, puede ser hasta normales. Pero ya pasado desde del 1.5 mucho más allá, uno tiene que pensar en patologías ya neoplásicas o procesos de tipo infeccioso. Y ahí también viene el diagnóstico diferencial de las adenopatías. Además, también usted ve que en la región inguinal tenemos una masa de 3 centímetros. Entonces, eso hay que cogerle en el diagnóstico completo del caso. Ya a una adenopatía de
de 3 centímetros ya es significativa. Ya no es como es, no es tan, eso tiene que ser estudiado. Entonces ahí vienen todas las patologías. Aquí este paciente lo que se va configurando es en un síndrome anémico, en un problema de adenopatía, está configurando en un problema de una inmunodepresión por el herpes que tuvo hace tiempo, la edad que tiene el paciente, la adenopatía y también todos los síntomas cardiológicos. Los síntomas cardiológicos que nos está dando, que potencialmente puede ser que es, mejor dicho, no potencialmente, porque hay síntomas claros de una insuficiencia cardíaca congestiva. Ahí está el derrame pleural, ahí está el signo de la ascisis, ahí está el soplo que también puede ser por síntomas de hiperflujo, ahí está el edema localizado, verá que este paciente sube 8 kilos de peso, entonces estamos con bastante edema. Y tenemos adenopatía. Entonces, cuando estamos viendo todo ese contexto global del caso, tenemos que analizarlo allá. O sea, no podemos, no podemos, ahí sí ya necesita ustedes estudios, porque solo con la clínica, solo cuando uno ya sabe, cuando ya tiene el caso estudiado, posiblemente ya te orienta bien al caso. Pero ahí usted necesita ya estudios. Por ejemplo, ¿qué deberíamos pedir? Una biometría hemática, lo principal. Una biometría hemática con índices hematemétricos. Eso hay que pedirle. Y la sorpresa que cuando lo hicimos en este paciente, lo que tenía era una anemia normocítica normocrónica con una hemoglobina de 8. Entonces, claro, teníamos un paciente anémico crónico. Y si ustedes leen el síndrome anémico, ahí se confirma el síndrome anémico. Estamos confirmando el síndrome anémico, y el síndrome anémico lo que nos dice es que tenemos una anemia normocítica normocrónica. Entonces ahí tenemos que ver cuáles son las causas de anemia normocítica normocrónica. Y una de las cosas que ahí tiene que saber usted es que la anemia normocítica normocrónica produce en las enfermedades crónicas. Enfermedad crónica. Entonces aquí ya tenemos un paciente de edad con una enfermedad de tipo crónico, con un síndrome anémico, más a una adenopatía que sí llama la atención. Porque una adenopatía, para no estudiarle, debe ser menos de 2 centímetros de la ingle. La peor adenopatía es la de la ingle. Pero cuando ya tenemos adenopatías más allá de 3 centímetros, ya eso ya uno tiene que llamar la atención. O sea, ya les llama la atención. Mucho más en el contexto global del caso. Otro de los síntomas que usted, como es otro de los exámenes que debe pedir de ley, es la urea y la creatinina. Porque eso le va a permitir ver cómo está la función renal. ¿No es cierto? Sí, si estamos hablando de que también los edemas se producen por falla renal, entonces hay que estudiar en la falla renal. Y aquí teníamos normal. Entonces ya va descartando el problema de tipo renal. El siguiente examen que nosotros debemos pedir es una plaquita de tórax. Y en la placa de tórax lo que se encontró es el derrame pleural bilateral, que aunque no necesitaba confirmar con placa de tórax, porque ya teníamos aquí la clínica del derrame pleural. O sea, aquí estos casos son específicos para estudiar el síndrome de ocupación hídrica. Entonces, ya tenemos. ¿Y cómo se investiga qué hace usted, Betsabe? ¿Qué hace usted como es con un derrame pleural? ¿Cómo investiga? Tendríamos que investigar el derrame pleural. Sí, pero ¿cómo investiga? ¿Qué hace? Doc, ¿no le escuché qué me dijo? Le digo que ¿qué hace como es? Le digo que ya tenemos el síndrome de ocupación hídrica. Uh-huh. ¿Cómo investiga usted eso? ¿O no Bueno, en este caso ya diría que el derrame pleural está dado por
por la insuficiencia cardíaca. Perfecto, ya. ¿Y Entonces, ya no le investigaría a usted o sí le no, interesa? sí le investigaría, Doc. Sí le Ya. investigaría. ¿Cómo investiga? El derrame pleural. Con una TAC podría ¿Para qué? ser ¿Qué quiere ver con un ataque? para ver si es que no. Doc, disculpe, tal vez, no sé, se podría hacer un examen de líquido. Ya, el La líquido. toracocentesis. Pero claro, pues, usted tiene que lo primerito que tiene que hacer cuando, salvo que esté tan francamente, el cuadro clínico que usted esté seguro que, por ejemplo, hay una valvulopatía, hay una hipertensión arterial, hay algo como es, o sea, que le justifique la insuficiencia cardíaca por ahí. Usted le deja, inclusive no le puede investigar el derrame pleural. Pero si como en este caso, por ejemplo, que usted no tiene bien claro la causa del derrame pleural, usted tiene que de ley hacerle un estudio. ¿Y cómo tiene que estudiarle? Es a través de la paracentesis, pues, de la toracocentesis. Porque la toracocentesis le va a decir, ¿qué le va a decir la toracocentesis al final? Y cuando se hace una toracocentesis, lo que tenemos que hacer es los tres estudios, pues el citoquímico, el citobacteriológico y el citológico. El citoquímico para determinar dos cosas, si este es un transudado o este es un exudado, punto. Y si tiene transudado, ya sabe cuáles las causas, problemas renales, problemas cardíacos. Y si tiene un exudado, tiene que haber como hay un problema de tipo infeccioso o neoplásico. Punto. O sea, sí, en las cosas tan sencillas y tan fáciles como es del análisis de estos casos, o sea, no hay que perderse. Pues acá lo que se le hizo es una toracocentesis y salió un exudado, salió en ese paciente. ¿Qué le dice eso, Cindy? ¿Qué me dice el estudio de la toracocentesis? Exudado le salió. Ya, entonces el exudado me dice si es que, a ver, déjeme acordarme, ya no me acuerdo eso. A ver, el exudado Tal vez, Doc, de las células es causado por una extravasación a nivel de líquidos que tienen más, sobre todo va a estar compuesto de proteínas y células. Es la diferencia con el trasudado. Ya, entonces recuerdo. lo que tenemos ahí, al ser un exudado, usted ya le investiga procesos infecciosos y procesos de tipo inmunitarios, inmunológicos y también procesos de tipo neoplásico. O sea, en el exudado, cuando usted ya encuentra, y es tan fácil, y a veces uno cuando, yo no sé por qué se pierdan en la investigación de los casos, se demoran tanto tiempo en investigar. Si usted tiene un derrame pleural y usted, como es de usted, hace una toracocentesis y le llega el trasudado exudado, el trasudado ya está claro, o sea, problemas renales, problemas pulmonares y cardíacos. Pero el exudado tiene problemas inmunológicos o problemas neoplásicos, claramente. Y hay que seguir investigando. Entonces, en este caso, lo que tenemos acá es un exudado en este paciente. Un exudado. Entonces, y hay que pensar. Entonces, ahí usted va uniendo cabos. Usted ve como usted ve usted ve como usted ve que tenemos un síndrome anémico, con una anemia normocítica normocrómica, tenemos un derrame pleural bilateral que se considera para el estudio como un síndrome de ocupación hídrica bilateral. Tenemos una adenopatía que vale la pena no descartarle, y tenemos ese derrame pleural que termina siendo exudado. Entonces, vea, síndrome anémico, exudado más adenopatía, ya estamos configurando en alguna patología crónica que algo tiene que ver la parte hematológica, algo está pasando en la médula de ese paciente, algo está pasando en su médula para que esté dando todo este contexto
Y claro que también nos está llevando ese síndrome anémico. Si ustedes leen lo que es síndrome anémico y lo que lee, si es que hay una anemia de tipo crónica, verá que la taquicardia está todo el tiempo bombeando. Llega un momento que va a hacer fallar la bomba. Entonces, una primera fase habrá hiperplasia, como es habrá y como es habrá en una primera fase, puede haber en una primera fase puede haber en una primera fase como es le puede ver eh, el corazón comienza a compensar a través del latido, pero posteriormente el corazón comienza a fallar y en el momento que comienza a fallar viene como es la dilatación y puede venir la insuficiencia cardíaca. Y si ustedes leen el insuficiencia cardíaca por síndrome anémico. Entonces este paciente lo que también está configurando es un síndrome anémico por insuficiencia cardíaca, por síndrome anémico. Entonces estamos ya viendo ahora. Si usted va viendo cómo es ahora, explico yo por qué tengo anemia. O sea, ahí está. ¿Cuáles son las causas de las anemias normocíticas normocrónicas? Ahí está. Entonces, esa es la base para todo el análisis de qué está pasando. Y también yo sí le cojo a la adenopatía. No le suelto la adenopatía en el análisis. La adenopatía a mí me dice mucho. A mí me ayuda mucho como es cuando tengo yo una adenopatía. Porque esa adenopatía, ahí están los trastornos de toditos los problemas de tipo como es de tipo hematológicos. Ahí tenemos las leucemias, ahí tenemos los linfomas. Si usted ya comienza a meterse a buscar la etiología de este caso, la leucemia, por ejemplo, ya se descarta la leucemia, porque ¿cuál es uno de los síntomas en la biometría hemática, Gunther? ¿Qué encontramos en la leucemia en la biometría hemática? Leucopenia. Leucopenia en la leucemia. No estoy muy seguro. Solo en el Pues, frotis a ver. vemos blastos. ¿Qué encontramos en la biometría hemática en un paciente leucémico? Si es que es una leucemia reciente, puede estar inclusive normal, pero si es que ya es una leucemia que está ahí algún tiempo, ya se puede encontrar baja de las células. Baja. Baja. 25. Sí, puede ser anemia, neutropenia, trombocitopenia, igual la pancitopenia en sí, cuando ya va avanzando. No, ahí hay un parámetro. Bueno, vamos a tener alteraciones de las tres líneas. Va a haber una alteración del glóbulo blanco, del glóbulo rojo y de la plaqueta. Correcto, en la parte de la alteración en la trombocitopenia y en la anemia, pero no en la leucemia, porque la leucemia, ¿cuáles de las leucemias dan crecimiento de adenopatía, Cindy? ¿Cuál de las leucemias? No, Gunther. esa no sé. No me acuerdo bien eso, pero creo que eran las linfoblásticas. Las linfoblásticas, claro. ¿Sí? Usted cuando vaya a la médula, por ejemplo, usted tiene en la médula, usted tiene la fase mieloide y la fase linfoide. Pero para eso le pido frotis primero, ver si Claro, hay blastos. Exacto, pero escúcheme. Usted tiene como es la célula totipotencial. Y la célula totipotencial se va a dividir en fase mieloide y en fase linfoide. Entonces, si uno pensaría que puede ser una leucemia en este caso, verá que estamos solo haciendo análisis clínico. Si usted va a pensar que es una leucemia en este caso, no va a ser, si tengo adenopatía, que le doy importancia a adenopatía, no va a ser una leucemia mieloide, porque no me va a dar una adenopatía.
Entonces, ¿qué me quedaría? Las leucemias linfoides. Entonces, ahí tenemos la LLA, la leucemia linfoide aguda, y la LLC, la leucemia linfoide crónica. Las leucemias linfoides agudas se presentan en la gente joven, mientras que las leucemias linfocíticas crónicas se ven en las personas adultas. Pero ahí viene lo que usted dijo, hay que hacer un frotis sanguíneo. Ahí hay que hacer una frotis sanguínea porque ahí, ¿cuál es la característica de las leucemias? Los blastos. Punto. Entonces, a usted le va a decir, está con la presencia de blastos y se diagnosticó la leucemia y en este paciente lo que sería es una leucemia linfoblástica de tipo crónica, LLC, si es que fuera. Pero claro, en la biometría lo que teníamos eran los depósitos normales. Entonces, y ahí se descarta, porque solo viendo la biometría, usted ya descarta la leucemia, porque deberíamos tener sobre 20.000, 30.000, 40.000, y ustedes solo en leucocitos. Y aquí está normal, entonces ya pierde el piso de hacerse como es una leucemia. Entonces tenemos que, vean, cómo tiene que usted seguir armando todas las cosas para ir pensando. La clínica, en definitiva, es un juego de todo, irle poniendo el síntoma, irle poniendo el signo, aparece en la biometría, aparecen cosas, pero es que tenemos que ir articulando todo este conocimiento para llegar a un diagnóstico. Entonces aquí lo que estamos viendo es un paciente que está con una anemia neoplásica neumocrónica, con una biometría que se le ve con anemia, pero tenemos leucocitos normales. Entonces ya descarta la leucemia. ¿Qué patología le queda a esto? Le queda la patología, los linfomas. Pues. Los linfomas los linfomas, los linfomas dan desplazamiento porque hay una proliferación a nivel de la médula ósea y eso desplaza y produce un tipo de anemia típico que es la anemia normocítica normocrónica. Entonces, cuando estamos ya teniendo como es este análisis clínico, a usted ya eso sí le va configurando ya en un diagnóstico. Entonces tenemos una adenopatía, tenemos un síndrome como es anémico, tenemos un paciente de edad con una inmunosupresión y la primera posibilidad después que todo lo hemos hecho es tener el síndrome anémico ha llevado al problema como es a la falla cardíaca que nos ha dado el derrame pleural y que también recuerden que los linfomas, por ejemplo, los linfomas también infiltran la pleura y también nos pueden dar derrames pleurales y también nos pueden dar ascitis. Entonces, ahí usted va teniendo como es todo este tipo de connotación. ¿Dónde está el diagnóstico en definitiva? En hacer la biopsia del ganglio. Hay que sacar la biopsia del ganglio. Usted un ganglio de 3 centímetros nunca le deje ahí. Esa es la enseñanza de este caso. Si usted tiene una adenopatía más allá de 2 centímetros, hasta 1 centímetro, la adenopatía normal. Hasta 1.5 centímetros, la adenopatía 50% de tipo infeccioso inmunológica y ya tenemos un alto porcentaje de ser también de tipo neoplásico, siempre y cuando también la semiología nos indique que es un proceso de tipo si la característica es bordes regulares, pétreo, adosado como es fijo a los tejidos, porque la semiología también es importante. Pero si no tiene estas cosas, usted tiene, y mucho más ya cuando tenemos, háganse cuenta que cuando usted tiene una adenopatía más allá de 2 centímetros, el 80% es de tipo neoplásico. 80%. Entonces, usted cuando encuentre este tipo de paciente, nunca le deje la adenopatía, nunca le suelte y diga, no pasa nada. No. Ahí hay alguna cosa que investigar. Entonces, al final terminamos haciéndole una biopsia de médula ósea, como es una biopsia de médula ósea y también una biopsia del ganglio.
y lo que fue es un linfoma, fue un linfoma folicular que tenía infiltrado la médula. Entonces ahí sí ya explica completamente. Entonces explica la anemia, el síndrome anémico, la insuficiencia cardíaca congestiva, explica por qué tengo un exudado en el pulmón, porque además de tener falla cardíaca, porque si le da la falla cardíaca, también tengo como es un problema de infiltración del linfoma. Y el tratamiento ya es otra cosa, ¿no? Y el soplo cardíaco no le, como es, no es más por la viscosidad disminuir. Entonces, es únicamente un soplo de tipo fisiológico que le está dando al paciente. Entonces, al final, este diagnóstico, si le quiere ya poner un diagnóstico, es una insuficiencia cardíaca congestiva por un síndrome anémico secundario a un linfoma folicular que estadio 4 porque infiltró la médula ósea y también hay líquido pleural positivo. Entonces, el diagnóstico definitivamente es un linfoma folicular estadio 4. Entonces, vean cómo estas patologías, por eso el área oncológica, cuando uno ve estos casos, se va encontrando con toda esta sintomatología. Vamos teniendo todo que hay que estudiarle, ¿no? Y tenemos que evaluar cómo está el corazón, cómo están los pulmones, cómo está el hígado, cómo está la parte renal, cómo está la médula ósea. Este caso es muy interesante porque nos permite ver un sinnúmero de aristas de tratamiento, de cómo es de diagnóstico para llegar y como les digo, ¿no? El aprendizaje es sumativo, formativo. Y vamos viendo este caso, por ejemplo, para los chicos de cuarto semestre, de quinto semestre, es todo, ¿no? Vemos la parte hematológica, después vemos la parte cardiológica, después vemos la parte, como es la parte de neumológica, porque en el derrame pleural, como está poniendo ahí, hay otro componente, ¿no? Nunca hay que analizarle por separado al caso. Solo por aprendizaje, solo por la metodología, que es ir analizando síntomas y signos así específicos, usted le puede separar el caso. Recuerden cómo es que ustedes tienen lo que se llama en la semiología los síndromes. ¿Y qué es el síndrome? No es más que la unión de los síntomas y signos que tienen una misma base fisiopatológica. No hay enfermedades que el 90% serán síntomas como síntomas que tienen la misma causa y el mismo, como es la misma etiología para llegar. El tratamiento, este paciente se le dio inmunoquimioterapia, está vivo hasta ahora, ya creo que tiene como unos 14 años más o menos, tiene este paciente porque el linfoma tiene una buena respuesta y tiene una buena sobrevida. Entonces, es muy importante recalcar este caso para analizar todos sus componentes. Y para los chicos, como los chicos, la parte cardiológica, no hay que olvidar la hematología, no hay que olvidar la cardiología y tampoco olvidar la neumología y para ustedes que están saliendo, ojo, vayan cogiendo los síntomas y los signos y nunca les suelte a un síntoma en un signo, nunca. Siempre todo explique, porque esa es la clínica. Y después confirma. A veces nosotros solo con cosas muy no tan caras, con una simple biometría hemática, a veces ya tenemos como es un diagnóstico. Si usted se enfrenta a este caso, yo me enfrento, ustedes ven que hay bastante linfoma en el hospital, yo me enfrento al linfoma. Este día yo creo que vi como 3 linfomas, inclusive hay una paciente de 83 años de edad que está
314, me parece que está. Es una señora que tiene una masa en el abdomen, con unas lesiones en el pulmón, y le diagnosticaron linfoma. Ahora, justo hoy tiene 83 años y está ahí como es como una masa abdominal. Ya como un mes ahí diagnosticándole una patología que es tan sencilla, ¿no? O sea, no, por favor, no se pierdan tanto. El linfoma es una enfermedad muy frecuente que tenemos que diagnosticarle y se presenta por todo lado porque el linfoma infiltra diferentes órganos. ¿Qué es el linfoma en definitiva? El linfoma es una alteración monoclonal del linfocito por alguna causa. Y ustedes, como conocen, linfocitos en todo lado. Por eso hay linfoma en el cerebro, en el ojo, en las mucosas nasales, en la amígdala, en la tiroides, en el pulmón, en el estómago, en todo lado. Yo ya en mi experiencia, en mis años como oncólogo, yo he visto linfomas en todo lado. Ya me faltaba, creo que me faltaba solo ver en el ovario, pero ya encontramos un linfoma en el ovario y hemos visto en todito. Es que tiene lógica. Si es una alteración del linfocito y el linfocito está en todo el cuerpo, pues. Entonces vamos a tener ese tipo de patología. Muy bien, no sé, algún comentario, quisiera escucharle Génesis Vaca, algún comentario sobre esto. Bueno, Doc, yo podría decir que fue un caso bastante interesante. Yo la verdad estaba bastante confundida y cuando ya hablaron sobre el cáncer dije, tal vez sí es eso, y luego usted ya nos dijo que no, y luego cuando hablaron sobre la leucemia dije, tal vez sí es eso, y luego ya descartó, entonces me confundí bastante y me pareció interesante. Doc, yo tenía una pregunta al respecto, tal vez como que se desvía un poquito, pero tenía la duda de en qué situaciones o si hay criterios específicos en los que nosotros podamos considerar que un soplo es de origen fisiológico, o sea, como que le restemos importancia a algo así. A ver, Gunther. El soplo grado 1, que solamente es auscultable difícilmente. Ese puede ser un soplo fisiológico debido a una hemoconcentración o puede ser también en los pacientes que tienen FOP. Cintia, ¿usted cómo le contesta la pregunta a Génesis? A ver, bueno, toca acordarse de la auscultación ahí y ver más o menos los ruidos, el R1, R2, R3 y R4, hay que acordarnos que el R3 y el R4 generalmente suelen estar, no son audibles. Ahora, hay que poner en práctica lo que dice Gunther de la clasificación, se podría decir, de los soplos, en donde suelen haber los soplos funcionales o los soplos fisiológicos que no son patológicos y hay que, según la auscultación, vamos viendo en dónde se encuentran. Ahora, hay que acordarnos de que si es que es sistólico, si es zumbido, el grado de soplo o sea, el grado de sonido que provoque el soplo, para ver según esto gradificar y clasificar si es que es grado 1, grado 2, 3, 4, 5 o 6. El grado 1 generalmente va a ser el soplo que es tenue, por eso Gunther dice que es fisiológico. Uh-huh. Sí, muy bien. Sí, yo creo que por ahí está la respuesta. Tiene que ver con a ver, un soplo puede ser fisiológico y de tipo orgánico, o fisiológico como es de funcional. Y las causas orgánicas de los soplos, ¿por qué se producen? Uno por estenosis, otro por insuficiencia. Y la patología más frecuente, ¿cuál es? La estenosis. La estenosis mitral, y después seguirá la estenosis aórtica, después seguirá la estenosis de la pulmonar y finalmente la estenosis de la tricúspide. Pero usted ve, cuando se habla de valvulopatías,
usted puede empezar con una estenosis o puede tener con insuficiencia. Pero, ¿cuál es lo que le categoriza el grado, o sea, la parte de daño? Es la intensidad. Entonces, ya sí podemos tener soplos de estenosis, grado 1, grado 2, pero esos son progresivos. Mientras que cuando ya tenemos soplos grado 3, grado 4, grado 5, grado 6, inclusive, ya son pacientes que tienen alguna valvulopatía, algo está pasando ahí. Y mientras más alto exista, también ya cuando usted tiene soplos grado 3, grado 4, grado 5, grado 6, también ya hay signos de insuficiencia cardíaca. Entonces usted tiene ya los síntomas, porque ¿qué produce la estenosis? ¿Qué produce la insuficiencia? Un bajo gasto. Y al haber un bajo gasto, ¿no es cierto?, ya va a tener síntomas de disnea, va a tener un síntoma de falla cardíaca, puede inclusive hacer edema de pulmón. Y cuando sospechamos de que estamos con una valvulopatía, ¿cuál es el examen que nos va a ayudar? Además del electrocardiograma, además de la placa de tórax, tiene que hacerse de ley un ecocardiograma, porque eso nos va a decir claramente si esta es una valvulopatía. Pero ojo, que también hay un signo que a veces no le buscamos. Cuando ya tenemos grado 3, grado 4, grado 5, grado 6, que quiere decir en intensidad, porque también cada soplo tiene una característica de radiación, ¿ya? Entonces, cuando ya tenemos ahí, hay un signo que a veces no le damos importancia, que es el tril. Y el tril, ¿cómo se consigue? Usted pone los dos deditos en el foco que está auscultando y es como que le raspa la manita por el flujo. Vibrado, que es como una Exacto. Vibración. Es como lo que se hacen los insuficientes renales, el acceso venoso. Perfecto. Eso tienen que ir a tocar para que sientan un tril. Ese es el tril. Ya, pero eso se ve en estenosis o insuficiencias 4, grado 4, grado 5, grado 6. Entonces, vean cómo la clínica también nos ayuda, y eso es típico de un soplo de tipo orgánico. Entonces, hay algunas cosas que clínicamente usted con el tiempo va aprendiendo. Y eso también nos va llegando a hacer un diagnóstico y posteriormente un tratamiento. O sea, acá, con un soplo grado 2, no hay una causa de una valvulopatía, mucho más con toda la clínica, sino acá es alguna cosa de tipo funcional. Y aquí es la anemia produce el soplo sistólico o lo sistólico. Entonces, aquí está explicándose solo por esa causa el soplo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más, Dayana Casco? ¿Realiza alguna pregunta, compañero? No tengo ninguna pregunta, pero sí me gustó mucho el caso, cómo se desarrolló, y en verdad a mí también me sorprendió mucho el diagnóstico que se dio al final, porque yo pensé que sí era cáncer, pero en realidad no sabía específicamente qué iba afectado. También pensé desde el principio, que podía ser una leucemia, pero a la final no, fue el linfoma. Bueno, la leucemia también produce derrames pleurales, ¿no? Mucho menos en menos proporción que el linfoma, pero sí produce. Entonces, sí es un caso bastante bonito para estudiarle desde el punto de vista hematológico, desde el punto de vista cardiológico y desde el punto de vista neumológico. Y finalmente va a terminar en la parte oncológica. Usted ve cómo, y bueno, ya después vendrá el manejo oncológico, todo, ¿no? Y el tratamiento, otra cosa que también debe enseñar en este caso es que debemos, vean, solo pidiendo los índices hematemétricos, solo viendo eso, por favor. O sea, a veces a mí sí me da, y en sexto que les doy como es anemias, me da mucha pena de que yo en mi vida clínica
yo veo pacientes que todavía sin diagnóstico les pasan sangre, sin diagnóstico. ¿Y cuándo se debe pasar sangre? Exclusivamente en anemias agudas. Ahí, cuando usted tenga un sangrado digestivo alto, un sangrado digestivo bajo, o, no sé, una hipermetrorragia, si es aguda, alguna cosa, porque igual las hipermetrorragias, ustedes saben que da una anemia de tipo ferropénica. Y la corrección no es con paquetes globulares, sino la corrección es con hierro. Solo ahí debemos pasar. Yo en algunos pacientes, como en algunos pacientes, yo sí paso paquetes globulares, pero ¿por qué? ¿Por qué paso paquetes globulares? Porque les estoy dando quimioterapia y ya a los 4 o 5 meses, estos pacientes a veces tienen anemia y yo necesito tener eh, hemoglobinas sobre 10 para que no haya complicaciones con la quimioterapia. Pero solo ahí nomás. De ahí, si usted viene una anemia de tipo crónico, investíguele, encuentre la causa. Verán que el 80% de anemias de tipo crónicas son por deficiencias de vitamina, ácido fólico, vitamina B12, el hierro. Y cuando encuentre usted como es una anemia, usted solo pidiendo índices matemétricos, usted ya puede determinar una anemia megaloblástica, una anemia normocítica normocrómica y una anemia microcítica. En la megaloblástica, deficiencia de ácido fólico, vitamina B12. En la normocítica normocrómica, el problema a nivel de médula. Y en la ferropénica, deficiencia de hierro. Vea, tan sencillo. Y usted parte solo del índice matemático. Y de ahí ya investiga. Punto. Si encuentra, a veces yo veo otra cosa que también que es importante cuando usted ve la historia clínica. Al médico se le va conociendo por el análisis fisiopatológico que va realizando. Y eso deben, salvo que no hagan medicina, ustedes estarían, si no hacen medicina, después de graduarse y son directores médicos, alguna otra carrera que vayan a hacer, solo ahí dejarían de analizar la base fisiopatológica. El éxito del médico es analizar la fisiopatología. Ahí está. Y cuando ustedes aprendan a analizar la fisiopatología, ustedes serán unos buenos médicos, porque ahí van a encontrar la causa. Y el médico bueno es el que encuentra la causa, no trata el síntoma. Aquí el síndrome anémico es un síntoma de una enfermedad. El edema es un síntoma de una enfermedad. La adenopatía es un síntoma de una enfermedad. Entonces aquí hay que encontrar la etiología y ahí está la diferencia. Ahí está cuando, como usted ve, yo veo cuando hoy mismo le veía como este paciente y está con anemia y le piden, ¿cómo es? Y le piden ácido fólico, vitamina 12, hierro. Cuando lo que tiene es una anemia normocítica normocrómica. Puede ser, como este caso, que tengan infiltrado la médula. Habría que hacer una médula ósea. Pero ya, ¿para qué le pido yo hierro? ¿Para qué le pido ácido fólico? Si el índice matemétrico me dice que es una normocítica normocrómica. Entonces, ojo, que el estudio de laboratorio no da diagnóstico. El estudio de laboratorio orienta el pensamiento del médico. A veces tomamos todo lo contrario, ¿no? Pedimos los exámenes de rutina. Y yo vi cómo es a mis posgradistas, vienen con toda esa costumbre, ¿no? De pedir, antes cuando recién comenzaron con rotar, o sea, venían con esa misma, ¿no? Urea, glucosa, creatinina, TP, TTP, biometría hemática, TGO, TGP, gamma, GT, bilirrubinas, proteínas. Y les preguntaba y le digo, ¿y qué va a hacer usted con esos exámenes? ¿Para qué le piden? ¿Por qué le pide, por qué le pide el perfil hepático? No sé, es que es rutina.
¿Por qué le pide? Usted, sí, por ejemplo, cuando iniciamos los tratamientos como son oncológicos, está bien que le pide el perfil, ya urea, glucosa, creatinina, esas cosas. Pero en 21 días, ¿para qué le va a volver a repetir? No hay lógica. No tenemos lógica como para estar repitiendo en 21 días otra vez urea, glucosa, creatinina. ¿Cuánto? Yo hago quimioterapia solo con la biometría hemática. Nada más. ¿Qué me interesa a mí a ver la biometría hemática? Si tengo unos buenos leucocitos y se acabó. No está más. Y que no tengo anemia, que no tengo trombocitopenia. Y eso también usted tiene que también saber cuándo se le va a alterar el glóbulo rojo. Y se le altera de acuerdo a la vida media del glóbulo rojo. ¿Cuántos son? 120 días. ¿En cuánto tiempo yo tendré alteración por quimioterapia? En 4 meses. Recién ahí uno se preocupa del hematocrito. El resto, tranquilo. Pero sí me preocupo, por ejemplo, del glóbulo, del neutrófilo. ¿Por qué el neutrófilo? ¿Cuánto es la vida media? 7 días. Y a 7 días sí me puede bajar y infectarse. Pero también me preocupo de la plaqueta, porque la vida media de la plaqueta también es de 7 a 14 días. Entonces, la biometría hemática para yo dar quimioterapia, lo único que necesito es ver cómo está el glóbulo blanco y cómo está la plaqueta. Y ahí le doy el visto bueno para la quimioterapia. Y se acabó. Porque le decía que un análisis a la posgradista, le digo, Erika que está rotando, le digo, ¿por qué pide urea y creatinina? Rutina. No. ¿Cuándo yo pediría como es una urea creatinina? Cuando el paciente ha estado vomitando, el paciente ha estado con deshidratación, ha estado con diarrea, o estoy utilizando un nefrotóxico. Ahí sí yo pido. ¿Cuándo yo pido una glucosa, por ejemplo? Si el paciente es diabético, si el paciente me está haciendo hipoglicemias, si estoy utilizando como es algún hipoglicemiante en la quimioterapia, ahí vale la pena. Pero si no tiene nada de gana, ¿para qué está haciendo? O sea, es más recursos económicos. Por eso es muy importante el estudio. El estudio y el gasto económico es impresionante. Yo les cuento que, y verán ya de pasar lo mismo, ustedes que están pasando ya en el hospital. En el año 1996, más o menos, cuando estaba en el Seguro Social, se hizo como es un estudio del porcentaje de exámenes que llegan a emergencia y cuántos son retirados por el médico que solicita. Solo para que se den cuenta, el 60% de exámenes nunca retiraban. Porque el paciente venía con un dolor, qué sé yo, del pecho. Y le pedían pues los de rutina. Urea, glucosa, creatinina, todas esas cosas. Y no tenía nada, así que el paciente ya se iba a la casa sin verse la biometría hemática, sin verse nada. Ustedes pueden darse cuenta la cantidad de recursos económicos que se está teniendo. Pues como no sé si vieron ustedes este caso de este señor, es un señor afroamericano que llegó, creo que les conversé a ustedes, que llegó a mi consulta porque en agosto del 2020 le encuentran una masa en el mediastino y ahí me acordaba del síndrome de vena cava superior que estaba hablando Gunther. Este paciente en excelente estado le dicen que en agosto tenía un cáncer. Y usted le veía la placa, pero era una maravilla y no sé capaz, ojalá hayan visto ese caso, lo que tenía era un aneurisma de aorta. Y es típico, pues no. Paciente semejante masa en el mediastino, una masa gigante. Ahí en la parte pulmonar vemos los síndromes mediastínicos. Y el mayor porcentaje de síndromes mediastínicos son los tumores de mediastino. Entonces ahí está una masa gigante en mediastino. Casi 8 meses de evolución. Paciente en excelente estado. Sin problemas como es ni baja de peso ni nada. ¿Qué va a ser cáncer eso? Eso lo que era una
un, una, un aneurisma de aorta gigante, nunca había visto yo. Y eso le ingresó el doctor cardiotorácico, le ingresó. No sé en qué terminaría ese caso, se ha ingresado. Ese paciente era una bomba de tiempo y desde agosto creo que vino como 3 veces a emergencia y siempre le enviaban, no vaya nomás con analgésico, vaya como es a donde el doctor dice para que le vea. Y apenas llegó, aneurisma de aorta. Vaya señor, tiene que ingresarse. Es una bomba de tiempo, imagínense. Si el paciente no murió porque, como dice, Dios es grande. Entonces, yo sí, sí les solicito que ustedes deben estudiar, deben analizar. Aquí estamos aprendiendo un método de análisis. Pongan el síntoma, pongan el signo y nunca le deje suelto. Nunca. Todo vaya cogiendo. Trate de unir, trate de graficar, trate de poner, o sea, y ahí va a llegar a como salíamos. Muy bien. Doc, No sé. yo tengo una Claro. cosita. Yo creo que si es que usted me decía el tipo de anemia que tenía el paciente, si hubiese llegado a una disfunción medular, porque yo le orienté como si hubiese tenido una microcítica, una anemia Claro. microcítica. O sea, yo lo que hice fue pensar que el cáncer que tenía en el pulmón le causó la anemia, por lo que explicaba de la eritroferrona, pero no se me ocurrió que era como tal algo en la Claro. médula. Lo que pasa es que, bueno, son casos de tipo docente, ¿no? Pero, ojo, o sea, lo importante es que uno tiene que tener bien, y cuando ya analizamos el caso, ahí vamos bien. Claro, y es otra cosa, por ejemplo, si ya le digo, usted tiene anemia no obstetromocrómica, es mucho más fácil de orientar. Si usted le digo, por ejemplo, como este paciente se le pide el LDH, y el LDH tenía en 1800, y ya está el diagnóstico. Si este paciente como es una cosa, usted le pide velocidad de sedimentación. Este tenía 60 en la primera hora. ¿Qué significa eso? Cintia, ¿sabe cómo está, como no sé si estará aquí? ¿Puede repetirme, Doc? Es que me están llamando a la otra clase de cardio. Ya. Lo que le digo es que, ¿qué hace como es si es que usted tiene una velocidad de sedimentación, velocidad de eritrosedimentación de 60 tuvo este paciente? ¿Qué le indica? Aumentada. Ya, ¿pero qué le indica? Que... A ver, ¿de qué estamos hablando? De la velocidad. No me acuerdo, Doc. ¿Qué pasa? Que no están atentos, por eso. O sea, Es por que eso tengo la otra clase, Doc, perdón. no Es que están teniendo aumenta. ni a la una ni a la otra. Muy bien. Bueno, la velocidad de sedimentación aquí, eso también es otra enseñanza. Usted cuando tiene una velocidad de sedimentación más allá de 40, 80% es neoplásico. Aumenta en respuesta inflamatoria. Claro. Entonces, y en los procesos neoplásicos se hace bien profunda, 60, 70. Usted cuando tiene 60 ya. Usted cuando tiene una LDH mayor a 1000, tumoral, puro. ¿Y en qué patología? Linfoma. Punto. Se acabó. No hay otra en qué pensar. ¿Y qué le dice el LDH? En definitiva le dice proliferación celular y inmunología baja. Eso le dice. Entonces aquí lo que decía, que tenemos una gran proliferación celular de linfoma. Punto. Y se acabó. Y el diagnóstico ya está realizado. Muy bien, por el tiempo nos vamos 1 hora y media, yo creo que es bastante, mucho más en un solo caso, mucho más en la parte, como es en la parte así de tipo virtual, cuando no sabemos si estamos aquí o dónde estamos, bastante complejo, ¿no? Pero intentamos hacer algo por lo menos para que algo aprenda. Muy bien, nos estamos despidiendo, nos vemos el día jueves, por favor, a seguir estudiando, ¿ya? ¿Alguna pregunta, alguna cosa? O si no, nos vamos a descansar. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias, doctor. Chao. Cuídense mucho, ¿ya? Chao, chao.